esta charla virtual. Eh, Tengo igual que hacer algunos saludos especiales por encargo de saludar a las personas que representan al movimiento de IFAP en Valparaíso. Un cariñoso saludo, hace mucho tiempo que no nos vemos. No sé si habrán logrado conectarse, pero también a mis queridas monjas del monasterio Santa María de Rautén, en Quillota. Ojalá lo hayan logrado. Si ya a mí me pilla la tecnología, me imagino a ellas. También a mis queridos amigos de Puerto Montt, sé que algunos están presentes, amigos del liceo ya, muchísimos años. Un saludo especial también al padre Huenche, que hoy día está de cumpleaños, un gran amigo. Sé que él querría y le habría encantado estar aquí acompañándome, pero ya a sus 93 años que cumple hoy día tiene demencia senil. Un grandísimo sacerdote, y que, bueno, lamentablemente está en esta situación. Así que un saludo muy especial para él de corazón, a pesar de que no esté presente. Quiero saludar especialmente, yo sé que están aquí, a mucha gente del Hospital San Martín de Quillota. Sé que están aquí. Ustedes son la nueva primera línea en tiempos de pandemia. Quisiera a ustedes, en ustedes más bien, agradecerles todo el trabajo que están haciendo, el sacrificio en muchos casos. Sé que durante todos los días del año trabajan con recursos bien limitados, hospitales públicos, pero sin embargo se las arreglan para poder dar la mejor atención posible a las personas. Con ustedes ya estamos en contacto siempre en este trabajo de ética en la organización del hospital, sobre todo el Hospital Nuevo. Así que en ustedes agradecer a todo el personal médico de todo Chile, que está en este momento atendiendo a las necesidades de quienes se han contagiado del virus. Tengo que advertir que lo que diré en esta charla es de una exclusiva responsabilidad, ¿ya? Y no representa necesariamente la opinión ni de la Facultad de Filosofía ni de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Me parece que esta advertencia preliminar es importante para evitar cualquier malentendido. Entrando ahora ya en materia, mi exposición es muy ambiciosa, así que seguro quedarán un poco insatisfechos. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuál es el apocalipsis para nosotros hoy? Seguramente pensarán que lo fue el estallido social del 18 de octubre, así como la actual pandemia del COVID-19. En el primero, marchas, protestas, desorden, destrucción, vandalismo, violencia, heridos, muertos, militares a las calles, toque de queda. En el segundo, virus, contagio, reclusión, distanciamiento social, cuarentena, desempleo, déficit en la atención sanitaria, muertos, otra vez militares a la calle, toque de queda, estado de excepción. Estos son los signos de los tiempos apocalípticos. Pero inmediatamente surgen, a la luz de estos signos, otras preguntas inquietantes. ¿Qué hay debajo de estos signos, en el subsuelo? ¿Qué mundo es el que está llegando a su fin? ¿Y qué papel juega la ética en este contexto? Casi siempre se dice, y ya es una frase cliché, que los chilenos tenemos mala memoria. Por eso, y aceptando que esa premisa sea cierta, responderé a las preguntas mencionadas haciendo una breve memoria histórica del Chile reciente. O si lo prefieren, intentaré hacer una especie de memoria ética de nuestro país. Dividiré mi argumento en dos partes, dos grandes partes. En la primera, sintetizo la trayectoria de la ética, ¿no?, en nuestro país en las últimas 3 décadas. Es decir, desde 1990 hasta más o menos aproximadamente 2018. En la segunda, conecto con el estallido social del 18 de octubre y la actual pandemia, ¿verdad?, provocada por el COVID-19. Tengo que decir que las dos partes constituyen una sola y compleja trayectoria. Al menos esa es mi interpretación. El camino iniciado en el año 1990 culmina en buena medida en el estallido social del 18 de octubre. Es como la guinda de la torta, dicho coloquialmente.
podría interpretarse que el momento apocalíptico del COVID-19 interrumpe este recorrido, pero en realidad lo explicita y profundiza de manera dramática en una magnitud que aún no es, no sé si del todo desconocida. El desenlace de nuestros tiempos apocalípticos queda en suspenso. La historia queda abierta para la imaginación ética del Chile post-COVID-19. En el año 2017 publiqué un libro titulado Chile, la transformación ética, publicado por la editorial UCPAR. Ciertamente no fue un bestseller, ni alcanzó el boom de ventas, aunque la primera edición está agotada, así que descarto la intención de que interpreten que estoy haciendo propaganda. El libro pasó prácticamente desconocido. Mi propósito en este libro fue indagar en torno a las transformaciones éticas de la sociedad chilena a partir del año 1990. La búsqueda fue parcialmente empírica, ya que consistió en rastrear las nuevas opciones y formas de vida de tipo moral que comenzaron a manifestarse a partir del retorno a la democracia en nuestro país. Un momento fecundo, lleno de entusiasmo y de grandes expectativas para muchos compatriotas. Varones y mujeres, claro está. Por supuesto que distinguir con nitidez los momentos exactos que componen esta trayectoria no es una tarea fácil y quizá ni siquiera sea posible hacerlo con total objetividad. En todo caso, intentando hacer una imagen instantánea al modo en que lo hacen los fotógrafos, me aventuré a distinguir entre tres etapas de nuestra historia ética reciente, las que denominé de la siguiente manera. La primera etapa es la etapa de la crisis moral, de 1990 hasta el 2000. La segunda etapa es la de la agenda valórica, que va del 2000 al 2010. Y la etapa de la agenda ética, que sería la tercera, que comenzaría en el 2011 y que aún está en desarrollo. No tengo que decir que la cronología no es del todo exacta, ya que las etapas se entrecruzan en algún punto y se separan en otros. Aún incluso hoy se sigue hablando de agenda valórica. Así que las dos primeras son descriptivas, ¿ok? He tenido que leer periódicos, ver programas de televisión de este tiempo, de esta década, etc. Mientras que la tercera, la agenda ética es normativa, es una modesta propuesta, ¿ya? Que conste que la realicé el año 2016 y se publicó el 2017. Así que a continuación voy a sintetizar, pero muy apretadamente, cada una de estas etapas para conectar luego con lo que podemos llamar nuestros tiempos apocalípticos. El retorno a la democracia en Chile no fue un hecho baladí en lo que se refiere a nuestra trayectoria ética. Como se sabe, la democracia encarna el ideal de la libertad, que en nuestro caso dio paso a nuevas opciones entre los chilenos. En este periodo, durante toda la década del 90, esto dio paso al llamado destape chileno, que fue percibido por la opinión pública como una auténtica crisis moral. Toda la década del 90, el concepto clave en el ámbito público, ¿ya?, fue el de la crisis moral y el destape chileno. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo en aquel tiempo respecto al significado de esta expresión. Para un sector de la sociedad chilena, representado por el gobierno y los partidos de la Concertación, la crisis moral ya estaba instalada durante el periodo de la dictadura cívico-militar y la violación de derechos humanos. Mientras que para otro sector, encabezado por la Iglesia Católica y los partidos de derecha, la crisis moral se reflejaba en una libertad de las y los jóvenes cuya soltura de las amarras se manifestó especialmente en la vida sexual y que supuso la transgresión respecto a la verdad moral objetiva de la tradición dominante hasta ese momento. Sin entrar en los detalles, la pregunta sobre esta disputa de aquel tiempo es obvia, ¿y quién tenía la razón? Para responder, me parece que lo apropiado consiste en definir qué entendemos por crisis moral. No puedo extenderme en este tema, por supuesto, así que brevemente diré que entiendo una crisis moral, que una crisis moral supone casi siempre, ¿ya?, un momento entremezclado de revisión, crítica, inseguridad, incertidumbre, y hay algo también de esperanza, de expectativa.
se refiere a un mundo en el que estamos instalados, una determinada tradición moral, pero que parece derrumbarse, zozobrar, resquebrajarse, y sobre cuyo proceso no tenemos la certeza de qué vendrá después a reemplazarlo. Quizá vislumbramos caminos posibles de salida, pero no tenemos certeza de cuál será el rumbo definitivo. Obviamente quienes más padecen en este proceso son las personas más adultas, ¿ya? Que han crecido y se han socializado dentro de una determinada tradición moral. En nuestro caso, y ya es hora de decirlo, era confesadamente una moral de raíz judeocristiana y católica. Definida así, y sin ánimo de exhaustividad, la crisis moral, me resulta muy difícil entender la violación de derechos humanos como una crisis moral, ya que la persecución, el exilio y la tortura más bien representan un callejón sin salida. El exterminio de unos por otros no representa ninguna expectativa más que el holocausto del sentido moral. Visto de esta manera, hay que reconocer que los denunciantes de la libertad sin amarras y el destape tenían la razón, al menos en lo que se refiere al contenido de la crisis moral. Los derechos humanos continuaron, obviamente, siendo un asunto ético persistente en nuestra sociedad, pero las discusiones públicas de aquel tiempo abrió la puerta para discutir públicamente asuntos prácticos que hasta ese momento eran considerados en Chile temas tabú. Nombro los más persistentes: anticonceptivos, aborto y divorcio. Un matiz importante de esta interpretación, al parecer triunfante, consiste en que la crisis expresaba un proceso de transformación en nuestra sociedad aún más profundo. No solo se trataba de una crisis moral o de las costumbres, sino también y sobre todo de una moral en crisis. Las nuevas opciones eran disruptivas respecto a la tradición moral dominante, pero esa misma desobediencia era el medio de expresión que pretendía poner en cuestión la vigencia entre las y los chilenos de esa tradición. Así, durante toda la década del 90, la moral única, o el monismo moral, comienza a resquebrajarse y a zozobrar. En este momento surge la pregunta obvia: ¿cuál era entonces la nueva moral de los tiempos democráticos? En otras palabras, ¿qué viene a reemplazar la tradición moral anterior? Hay que decir que esta pregunta quedó en aquel momento en suspenso. La única certeza era que afloraba un pluralismo que desafiaba al monismo anterior. En esta década hubo al menos dos cambios significativos a nivel institucional. Uno fue la nueva ley de filiación, promulgada en 1998, que acabó con la distinción entre hijos legítimos e ilegítimos, los llamados hijos guachos. El otro se produjo en 1999, con la despenalización de la sodomía, a través de la modificación del artículo 365 del Código Penal, un artículo, por si acaso, que data del siglo XIX y que sancionaba con la pena de presidio menor en su grado medio las relaciones homosexuales, aunque fuera con mutuo consentimiento entre adultos y en privado. Los nuevos temas éticos instalados en la discusión pública se mantuvieron intactos. La única diferencia, aunque no menor la verdad, era que la libertad había soltado sus amarras y la discusión estaba instalada. Al inicio del siglo XXI, se continúa debatiendo sobre la crisis moral y el destape chileno, pero al mismo tiempo ingresa a la escena pública la llamada agenda valórica. Estamos hablando de allá por el año 2000-2001. Óscar Contardo, en su libro antes del 18 de octubre, habla de la década de los 90. La verdad, yo en mi investigación no he encontrado ningún antecedente textual que acredite la existencia de esta expresión, al menos en la década del 90. Sí tengo el diario El Metropolitano y otros que datan del año 2000-2001, donde sí aparece registrada la expresión. Conversé esto también
con algunos otros investigadores y llegamos más o menos también a este consenso. Hay que advertir que esta expresión, agenda valórica, es made in Chile, es un invento chileno. De hecho, si ustedes buscan en el diccionario de la RAE valórico-valórica, no lo van a encontrar. Lo cierto es que su aparición en el escenario público chileno se debe al episcopado y se extiende paulatinamente a la clase política y a los medios de comunicación. El uso y abuso de la agenda valórica sirve para hablar exclusivamente sobre temas que van de la cintura para abajo. También abarca temas como el matrimonio y la eutanasia. De manera que el contenido de la agenda valórica reduce la ética hasta el absurdo, identificándola exclusivamente con asuntos como el matrimonio, la vida y el sexo. La agenda valórica ha servido de consigna en nuestro país para llevar adelante una lucha religiosa, política y legislativa literalmente maniquea, a dos bandos, entre los progresistas y los conservadores. Los que quieren los cambios y quienes se oponen a ellos. ¿Usted está a favor o usted está en contra? En definitiva, un diálogo de sordos que se instala artificiosa y superficialmente en los medios de comunicación. Cada representante habla para su propio público y estos le corresponden con el aplauso generoso y la aprobación implacable y sin fisuras. Durante toda esta primera década del siglo XXI, hay que decir que más allá de las discusiones acaloradas entre los contendientes, podemos mencionar un cambio institucional importante. Me refiero a la nueva ley de matrimonio civil que permite la posibilidad del divorcio. Hablamos del año 2004. La pregunta interesante en este momento es por qué a las élites del poder y a los diferentes grupos de interés de la sociedad civil les gusta tanto renunciar a hablar de ética o moral y prefieren el rótulo de la agenda valórica. He conversado sobre esta cuestión con mucha gente, pero encontrando pocas respuestas y argumentos. En principio, el uso de la expresión se ha instalado en nuestro imaginario colectivo, no sé si tal cosa existe, de manera dogmática y acrítica. Según mi interpretación, hay varias razones por las cuales se prefiere hablar de la agenda valórica. Pero aquí no puedo extenderme, así que me referiré solo a dos motivos que creo yo justifican que encante tanto esta expresión, especialmente a nuestra clase política. La primera es que en Chile se suele identificar la ética o la moral con la religión. Una de las causas que explican este reduccionismo se debe a que la dimensión moral de las y los chilenos siempre descansó en la labor educativa de la Iglesia Católica. En otras palabras, la ética, ya hablaré un poquito sobre esto, nunca ha sido, ni aún hoy, una cuestión de política pública en nuestro sistema educativo. Nunca. La segunda razón es más compleja. Con el resquebrajamiento de la tradición moral dominante en Chile, con el fin del monismo moral, se inicia un proceso paulatino de apertura que da origen al pluralismo de valores. Algo más estrecho que el pluralismo moral, que es más sustantivo. Es este tipo específico de pluralismo el que sustenta la expresión agenda valórica. Esto viene a decir que la discusión ética se reduce a valores y que todos los valores están en posición simétrica, aunque en oposición. Un ejemplo de aquella época nos viene bien para entender lo que estoy diciendo. Si discutimos sobre el aborto, un lado valora la vida, mientras que el otro lado valora la libertad. Dos valores igualmente válidos, pero irreconciliables. En síntesis, los valores que usted sostenga para su propia vida y las elecciones que realice de acuerdo con ellos son igualmente válidas que las que quien se encuentra en la vereda del frente. De manera que la moralidad del aborto, para continuar con el mismo ejemplo, depende ahora de la subjetividad, una especie de autonomía moral rebajada, no kantiana.
Nada extraño, entonces, que las discusiones valóricas sean interminables y que nadie tenga la razón. Nadie está en posesión de un argumento racional, razonable y convincente para las partes en disputa. La agenda valórica, al menos en mi interpretación, inaugura la nueva moral de los tiempos democráticos, el pluralismo de valores y el subjetivismo moral. Aunque el uso y abuso de la agenda valórica persiste hasta el día de hoy, lo cierto es que de manera lenta comienza a mostrar sus fisuras e inconsistencias. Y no podía ser de otra manera, ya que en medio de las luchas por las libertades individuales se fueron relegando y descuidando otros temas, otros asuntos prácticos de no menor importancia en la vida de las y los chilenos. En efecto, el tema del tipo de desarrollo de nuestro país, el sistema económico y sus consecuencias sociales y ecológicas no eran temas de interés público, aunque ciertamente se discutían en el ámbito académico y también contaban con algunas importantes publicaciones. ¿Para qué discutir eso o esos temas si Chile, comillas, ha tenido éxito en su camino hacia un capitalismo y una democracia liberales? Esta no es, cierro comillas, una frase mía, es de el famoso sociólogo Eugenio Tironi. El tan mentado crecimiento económico chileno, reconocido internacionalmente, un modelo en América Latina, como me dijo un señor en Correos en Valencia, España, ¿ah? Ustedes son la mejor casa en un mal barrio. Índices macroeconómicos que apabullan a cualquier otro país del continente, fue durante más de 2 décadas un tema tabú. Sea anatema. ¿Cómo atreverse a cuestionar siquiera el éxito de los extraordinarios índices de la superación de la pobreza, esa situación de miseria y condición infrahumana en la que se encontraban tantos y tantas chilenas compatriotas en la década de los 80 y los 90? Sin embargo, a partir del año 2014, algunos políticos de la bancada ADC manifestaron la necesidad, nótese, de la ampliación de la agenda valórica hacia temas sociales y económicos. En concreto, propusieron incorporar el tema del reajuste del salario mínimo. Según sus propias palabras, nada más valórico y sustancial para las personas en Chile que mejorar el salario mínimo y avanzar en la disminución de las brechas de desigualdad. 2014. Matías Walker, diputado de C, lo expresó de la siguiente manera: la llamada agenda valórica es mucho más amplia de lo que la UDI piensa y propone. La pobreza y la desigualdad son situaciones que nos deben comprometer a todos. Este discurso, por si acaso, estuvo avalado también por la Iglesia, al menos en algún representante del episcopado, que instaló esa extendida y ambigua expresión de el sueldo ético, la ética como adjetivo. La idea de la ampliación es ciertamente acertada. El problema consiste en que hacer frente a estas otras cuestiones tan urgentes se topa con un obstáculo insalvable. La base valórica de la agenda valórica, y me disculpan por la tautología, es inadecuada e insuficiente. El pluralismo de valores y el subjetivismo moral, que están en la base de la conquista de las libertades individuales, no sirven para llevar adelante con éxito un adecuado consenso ético sobre los asuntos económicos y sociales. La pobreza y la desigualdad injusta
imposible. Sin embargo, a no ser que, como ha sido la tónica en Chile, sea por la vía voluntarista del puro modus vivendi, basado en la negociación entre cuatro paredes y con control de daños de las élites políticas y económicas. Para que se me entienda lo que estoy diciendo, quisiera poner un ejemplo. Baste con que ustedes recuerden el famoso acuerdo entre el presidente Lagos y Longueira, en aquel momento presidente de la UDI en el año 2003, por la modernización del Estado de Chile en materia de probidad y transparencia. Haciendo memoria histórica, quisiera recordar que ya en el año 1994, es decir, con anterioridad, ya había habido una iniciativa en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle con la Comisión Nacional de Ética Pública que entregó un informe acerca de probidad, transparencia en el financiamiento de la política, etc. Y quiero recordar además que posteriormente, 1994-2003, ¿ya? Está el llamado informe Engel durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y estamos hablando del año 2015. A eso me refiero con modus vivendi entre cuatro paredes, ¿ya? Y con control de daños. Ya volveré sobre este tema. De ahí entonces la pregunta inquietante. ¿Qué ética? Para reivindicar ahora derechos sociales y económicos y añado también culturales. En el año 2016, cuando estaba terminando de escribir mi libro, mi respuesta a esta cuestión consistió en que debíamos eliminar definitivamente de nuestro lenguaje público la agenda valórica y arribar a una nueva etapa en la transición ética de nuestra sociedad. Una etapa que consideré como el advenimiento de una auténtica agenda ética. Una agenda de este tipo, sin embargo, nos exige un esfuerzo mucho mayor como país, a la ciudadanía, a las organizaciones de la sociedad civil, a las minorías étnicas, a los gobiernos de turno, etc. Pues su condición de posibilidad supone construir un nuevo consenso básico ético en torno a unos mínimos de justicia que nos permitan articular acuerdos públicos estables en pos de una sociedad más equitativa. Ya habíamos avanzado en la construcción de una sociedad democrática y pluralista, una tarea permanente, pero la justicia en otros ámbitos de nuestra vida personal y social aún estaba pendiente. Tengo que decir que en el año 2016 esta era solo una propuesta, sin mucha base social ni cultural, al menos evidente. Ahora entramos a los tiempos apocalípticos. Fue en este contexto cuando comienzan a surgir de manera insistente las invocaciones a la ética. Tanto así que el director de Transparencia Internacional Chile, Transparencia Internacional Chile, Alberto Fresco, llegó a hablar del hipermoralismo de la sociedad chilena. Esto puede parecer exagerado, a primera vista, pero no lo es si tenemos en cuenta los graves escándalos de corrupción que sacudieron, que removieron a la opinión pública chilena en nuestra década. Financiamiento irregular de los partidos políticos y las campañas electorales, la colusión, farmacias, pollos, papel tisú, supermercados, el caso Cabal, Penta, Soquimich, los abusos sexuales y su encubrimiento dentro de la Iglesia Católica, el fraude de la ANFP, que ahora además cuenta con su serie televisiva, el Milico Gate y el Paco Gate. Es importante resaltar que todos estos hechos fueron experimentados por la ciudadanía como muestras claras
sobre la existencia de otras desigualdades injustas que expresaban el abuso y la impunidad persistentes en nuestro país. Pero no solo eso, también la humillación. Quiero hacer una breve memoria en este punto. En el año 2010 mueren 81 reos en el incendio de la Torre 15 de la cárcel de San Miguel, donde Bastián Arriagada, un joven de San Bernardo que cumplía una condena de 61 días por vender películas piratas, murió asfixiado. Mientras que en el caso Penta, dos de los involucrados por comillas, delitos tributarios consumados y reiterados, cierre comillas, tuvieron que asistir a clases de ética y responsabilidad social empresarial. Esto dio paso en nuestro país a la expresión cárcel para los pobres y clases de ética para los ricos. La desigualdad entre las y los chilenos cala tan hondo que incluso llega a la administración de justicia. No todos somos iguales ante la ley, lo que cuestiona las bases de legitimidad ética de nuestro Estado de Derecho. No se trata en nuestro país de justicia, sino de la verdad procesal. ¿Y cómo no olvidar el escándalo del Servicio Nacional de Menores, Sename, la mayor tragedia ética en la historia reciente del Chile democrático? El 11 de abril del 2016, la muerte de Lisette Villa, una niña de 11 años, en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa Galvarino. Una investigación del Sename declaró que el total de niños muertos, tanto en sus centros directos como en los colaboradores durante 11 años, 2005-2016, fue de 1.313 menores. Una clara, patente, vergonzosa violación de los derechos humanos de los niños más vulnerables bajo la tutela del Estado de Chile en plena democracia. Esta conclusión incluso fue avalada por el informe de la PDI en el año 2017, que investigó 240 hogares de menores. En el 100% de los centros que administra el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos de connotación sexual. Por último, porque no quiero alargarme en una lista trágica y lamentable, este año el informe del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, realizado con la colaboración de la Universidad Católica y el Instituto Nacional de Estadística, constató que desde el año 2011 aumentaron en más de 500 los campamentos a nivel nacional. En total, 802 campamentos en Chile, 60 incluso en zonas de riesgo de incendio, derrumbe o inundaciones. ¡Lávese las manos! Es la gran consigna de estos tiempos de pandemia. ¿Cómo prevenir el contagio si la mayoría de los asentamientos informales, de las tomas, ni siquiera cuentan con agua potable? Estos son solo algunos ejemplos de una lista trágica interminable. En este contexto, el 18 de octubre se hizo carne entre nosotros. Considero que observar e interpretar este hecho de manera aislada, con la clásica estrategia
estigmatizándolo exclusivamente como una manifestación criminal de puro vandalismo, anarquismo, marxismo, comunismo, terrorismo, representa no solo una visión cejada, sino un grave error de perspectiva histórica. El 18 de octubre no es un accidente casual en nuestra historia. No es un terremoto natural que nos afecta de improviso, sino que responde a una serie de causas que se han ido incubando en las últimas décadas según una determinada trayectoria. Tuve la oportunidad de participar en varias marchas. Recorrí las calles de Santiago, conversando y tomando fotografías sobre los mensajes que se encontraban en las paredes de cualquier lugar, sea público, sea privado. Las reivindicaciones eran muy variadas, variopintas, pero en el fondo expresaban descontento, frustración, impotencia, rabia, la desigualdad injusta, el salario injusto, el negocio de la educación, las jubilaciones, la discriminación arbitraria, la inequidad de género, el femicidio, la violencia contra las mujeres, el medio ambiente, la segregación urbana, los animales no humanos, hasta llegar, y no necesariamente en último lugar, a los pueblos originarios y la Constitución. Un cóctel perfecto, la tormenta moral perfecta. Si pensamos en la pandemia del COVID-19, descubriremos que muchas de estas reivindicaciones están presentes con todo su dramatismo humano. El virus no hace discriminaciones, no es moral ni inmoral. Y sus efectos más dañinos nos afectan a todos, pero reconozcámoslo, no a todos nos afecta igual. Solo mencionaré aquellas que agudizan simplemente aquellos que ya estaba presente en las reivindicaciones del COVID-19, del 18 de octubre. En el ámbito sanitario, desigualdad en la atención sanitaria. Según la última encuesta CACEN, el 81% de chilenas y chilenos está en FONASA. La gran mayoría. Vulnerabilidad del personal médico, sobre todo en el sector público. Recursos limitados, alta demanda, en situación, no solamente en situación de extrema necesidad, también en tiempos de normalidad. En este contexto aparece el tema más tocado y el que más le gusta a la gente, los dilemas éticos, la última cama, el último respirador. Parece que ahí se concentra la cuestión ética, aún hoy todavía en Chile. Y queda la cuestión pendiente, la vacuna. Cuando haya vacuna, ¿va a ser para todo el mundo? ¿O habrá desigualdades según la capacidad adquisitiva? Les recuerdo que el PCR al principio tenía un alto valor, 30, 50, hasta 60.000 pesos en algunos casos. En el ámbito urbano, segregación, guetos, hacinamientos informales, ausencia de servicios básicos, personas en situación de calle. Tanto así que un ministro llega a decir que desconocía esta realidad de hacinamiento. Sale un alcalde a defenderlo. Muchos chilenos desconocen esta realidad, sí, pero los muchos chilenos no tienen la responsabilidad de gobernar este país. En el ámbito económico, quiebra e insolvencia de pequeñas y medianas empresas, que son las que más dan empleo, Empresas que reparten beneficios económicos entre sus copropietarios y accionistas, que sin embargo se acogen a la ley de protección del empleo. Y lo más trágico, desempleo y pérdida de los medios básicos de subsistencia para miles de chilenos. La clave para hablar de aquellos que no respetan la cuarentena es criminalización, multas, sanciones. O te mueres de hambre o te mueres del COVID-19. En las relaciones de género, la evidencia está indicando que la mujer se está llevando a la mayor carga del trabajo de las tareas del hogar, una vez más. Y lo más trágico, ha aumentado la violencia contra la mujer. Inmigrantes, miles de inmigrantes que ya los hemos visto en Providencia, haitianos, colombianos, peruanos, bolivianos, venezolanos, que han venido a buscar mejores oportunidades de vida en nuestro país. Y la lista podría seguir en este contexto de pandemia.
pero ya no hay tiempo. Para ir terminando, la idea según la cual vivimos en tiempos apocalípticos sugiere dos significados básicos. Por un lado, apunta a lo catastrófico, no tanto al fin del mundo, sino más bien al fin de un mundo, aquel en el que estábamos instalados, acomodados, pero que de un momento a otro, de manera abrupta, zozobra, se resquebraja, se desintegra violentamente. Por otro lado, sugiere la idea de salvación, cuyo horizonte anuncia el nacimiento de una nueva realidad, quizá distinta y opuesta a la anterior. Un mundo quizás redimido. En resumen, un mundo que desaparece, la catástrofe, y otro mundo que nace y le supera, la salvación. En un mundo post-COVID-19, los más optimistas se exaltan hasta el paroxismo del entusiasmo por una eventual renovación moral que influirá sobre la política y la economía como resultado de nuestra capacidad de aprendizaje. Los más pesimistas, en cambio, avisoran que todo seguirá igual. Seguirá imperando a sus anchas el individualismo egoísta, el consumo desenfrenado y la brecha entre humanos de primera, de segunda, de tercera y los que cuelgan, donde puedan agarrarse, esos que sobran y que hemos invisibilizado. La ética, situada en este contexto al parecer apocalíptico, parece asumir una misión redentora. Pero quiero decirles que esto sinceramente es no solo una exageración, sino un reverendo absurdo. La ética por sí sola ni es la salvación ni la solución a nuestros problemas. Sin embargo, ella es una condición imprescindible. Pero para que eso se cumpla, para que sea un auténtico acontecimiento, requiere que se encarne en la inteligencia, en las emociones, en la libertad de las personas, las instituciones, en ámbitos de la política, la economía, la medicina, etc. Tenemos que elegirla para que habite entre nosotros. Pero hasta ahora he hablado, he invocado la ética. ¿Cuál es el contenido de esta ética? Bastián Arriagada, Lisette Villa, Camilo Catrillanca, Gustavo Gatica, y así muchos otros nombres e historias personales. Nuestra sociedad carece de expresiones positivas de reconocimiento y de respeto mutuo. Este es el auténtico apocalipsis en Chile. Una sociedad incivilizada en que sus miembros se humillan unos a otros. Una sociedad indecente donde sus instituciones humillan a las personas. ¿Qué esperar de este apocalipsis? O bien, ¿qué clase de sociedad queremos ser? ¿La del individualismo egoísta y la maximización de beneficios, del capitalismo triunfal, del capitalismo salvaje? ¿O la de la corresponsabilidad solidaria que promueve y fomenta la protección mutua? Nunca más un Bastián, una Lisette, un Camilo, un Gustavo. De todos los mensajes que me encontré en mis caminatas por Santiago a partir del 18 de octubre, creo que hay una que sintetiza el núcleo
de nuestro acuerdo básico ético y que constituye el fundamento de nuestra agenda ética, hasta que la dignidad se haga costumbre. La dignidad no solo es la gran reclamación ética del estallido social del 18 de octubre, sino también la brújula para arribar a una nueva concepción moral que se ha ido gestando en las últimas décadas en la sociedad chilena. Ella da sentido a un nuevo IPC, no económico, un nuevo IPC ético que provoque nuestra inteligencia práctica creadora. El reconocimiento de la dignidad humana está enraizado en la experiencia de la vida y las relaciones con los demás seres humanos. En otras palabras, el carácter esencialmente relacional de las personas y su valor intrínseco solo se descubren a través del descubrimiento de la interdependencia. Un destino común. Esta es la gran verdad de nuestros tiempos, al menos para mí. Pero también nos deja la gran pregunta. ¿A quién admitimos en la comunidad moral? ¿De quién nos hacemos responsables? ¿A quiénes queremos proteger y cuidar? Esta, a mi modesto entender, es la gran cuestión ética pendiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tus palabras, Mauricio. Quisiera que pudiésemos dar espacio a algunas de las consultas que nos han hecho algunos de los asistentes en esta sesión. Te voy a dar de 3 en 3 en la medida de lo posible. No sé si estás de acuerdo, para ir pensando de un poco. Ya, perfecto. Partimos con la pregunta de Marcelo Vázquez, que nos pregunta, y que te pregunta más bien dicho, ¿qué papel juega a su juicio la carta del Monseñor Oviedo en esa llamada crisis moral a principios de los 90? ¿Ya? Por otra parte, María Alicia te pregunta si puedes dar un ejemplo de donde se haya instalado una agenda ética que sea aceptable. Y Diego Torres consulta cuál vendría siendo la solución esperada vinculada a la ética por parte del Estado en la posición actual. ¿Podría repetir la última? No alcancé a... Sí. Que Diego Torres consulta cuál vendría siendo la solución, a tu juicio, esperada vinculada a la ética por parte del Estado en la posición actual, en este contexto. Ya. Trataré de ser breve y bien concreto, porque cada una de estas preguntas es bien interesante. Contesto a la primera. ¿De quién era la primera? La primera pregunta era de Marcelo Vázquez. Marcelo, apuntas muy bien. Obviamente yo he tenido que hacer una síntesis brutal de la investigación que me llevó a escribir el libro. Ciertamente que en el contexto de la crisis moral de la década del 90, la Iglesia Católica fue la protagonista en denunciar precisamente estos excesos. Aquí al menos habría que mencionar esa carta pastoral que tú dices, sociedad, juventud, ¿cuánto era? Juventud y sociedad permisiva, algo así. Yo era estudiante en la Universidad Católica en ese tiempo y me acuerdo perfectamente de ella. Y también dos entrevistas que dio en aquel momento Monseñor Oviedo, denunciando precisamente estos excesos, incluso excesos etílicos, digamos, ¿no? Esta fue la gran cuestión, ¿eh? La cuestión que simplemente yo quiero decir ahí es que esto, primero que la democracia no es moralmente inocua en términos de libertad, abre espacios de libertad y por lo tanto la gente se empieza a manifestar. En este sentido, en aquella época la comparación era muy clásica, ¿no? El destape chileno es semejante al destape español, posfancrista, etcétera, etcétera. Pero no cabe duda que fue la Iglesia Católica la que lanzó esta crítica, que tuvo bastante peso en aquel momento, por si acaso, no fue una cuestión menor, porque hay que recordar que en aquella década
la Iglesia aún conservaba todo el peso histórico que se había acrecentado incluso en tiempos de la dictadura cívico-militar, y por lo tanto era una voz moral autorizada. Así que participó activamente en esta discusión. Así que sí, tiene que ver directamente. Agenda ética, no sé si entendí bien, la segunda pregunta es de quién es que quiero saber quiénes Sí, son. es María Alicia, ella hace María esa Alicia, sí. pregunta. A ver, aquí cada país tiene que seguir sus propios procesos culturales de transformación ética. ¿Okay? Esto es tremendamente importante y es crucial. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la copia aquí no sirve. ¿Sí? La copia aquí es fatal. ¿Sí? No, es que los demás, yo me acuerdo de las discusiones de aquella época sobre divorcio y aborto, no es que los demás países lo tienen así. Ya, es como instalar la democracia en Irak como pretendió hacerlo la política exterior de Estados Unidos. Vamos a instalar la democracia en Irak. Hay procesos culturales, hay transformaciones, etcétera, que se van dando en cada sociedad. Lo que sí es llamativo es que solo en Chile hablemos de agenda valórica. Eso es lo que quiero dejar establecido. En todos los demás países las discusiones se dan en el marco de una agenda moral o una agenda ética. No se le rehuye a entrar en esta discusión ya más sustantiva, ¿ya? En términos de lo que es un punto de vista moral. Así que yo diría que no me atrevería ni siquiera a juzgar si hay algún país que tenga alguna agenda ética aceptable. Son largos procesos, ¿ya? No de un día para otro, ¿ya? Yo recuerdo que en España, en el periodo postfranquista, este fue un gran tema, muy similar, no igual, similar al proceso chileno, y sin embargo, hasta el día de hoy siguen discutiendo, aún más con la situación actual de polarización en distintos campos. Entonces, las conquistas éticas, esto es tremendamente importante, las conquistas éticas, incluso de la humanidad, no son de un día para otro, ni son para siempre. Cada generación ha de ir asumiendo el relevo de los propios desafíos éticos. Por eso la sociedad justa no existe, no ha existido ni existirá. Siempre será una lucha constante. Esta es la dimensión utópica de la ética. Alcanzamos, damos pasos. Hay una generación que logra alcanzar mayores niveles de justicia, pero viene otra, ¡pum! Y retrocedemos 10, 20, 30 décadas, tal como están diciendo los organismos internacionales. Vamos a retroceder 20 años en desarrollo humano, vamos a retroceder 10 años, una década o 2 décadas respecto a equidad de género, etc. Cada generación tiene sus propias conquistas. Por eso me interesa mucho a mí, en mis clases, con mis estudiantes, comunicarles este mensaje. Ellos son el relevo, ellos son los que asumen este relevo ético para hacer posible una mayor proximidad a condiciones de mayor justicia. Y la última, el Estado. Vuelvo, si es que alguien lo tiene, le rogaría que me escriba un correo electrónico, por favor. Yo no tengo ningún registro, ninguno de que el Estado chileno, cualquier gobierno, porque ya sé que mucha gente a lo mejor que me escucha y que nos está escuchando, oye, el profe este de la Católica es comunista, marxista, porque al tiro te tienen que poner un mote, te tienen que calificar de alguna manera. No, yo estoy hablando desde la ética, no desde la política. De hecho, he hablado con muchísima libertad porque no quiero ganarme el voto de ninguno de ustedes. Aquí quiero decir que ningún gobierno, ninguno, de derecha, izquierda, sea cual sea, se ha hecho cargo de esta dimensión. Porque todas estas cuestiones han ido trasuntando en formas de vida de la sociedad, de los chilenos y chilenas, ¿ya? Y luego, más tarde, con retraso, ha venido la institucionalización. En algunos casos con bastante retraso. ¿Ok? Así que ningún Estado. Ahora, ¿qué debería hacer el Estado, creo yo? Dos cosas al menos. No voy aquí a ponerme a realizar un país ideal, ¿no? Ese país no existe. Primero, a nivel gubernamental, yo crearía, me parece que es una muy buena idea, la de 1995, la de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, crear una comisión de ética pública totalmente independiente de los partidos políticos. ¿Y para qué? Para entregar criterios éticos que ayuden a deliberar
sobre cómo se construyen las políticas públicas en este país. Muchas políticas públicas han estado de espaldas a exigencias éticas de justicia que son irrenunciables. ¿Sí? Así que eso es lo primero que yo quería. Independiente, totalmente independiente, lo cual es complejo, totalmente independiente ya de estas juegas políticas de cuatro paredes, control de daño, modus vivendi, y así nadie sale herido en sus intereses. Eso es lo primero que... Y segundo, y aquí tengo que ser autocrítico, segundo, que se instale la formación ética en todo el sistema escolar chileno. Algo que no se ha hecho. Ya sé que aquí hay personas que me van a salir, y ya las conozco estos argumentos, pero no tengo tiempo para extenderme. No, mayor fiscalización, mayores sanciones penales, tal. No atienden a la evidencia empírica. ¿Sabían ustedes que, esto lo dice el informe Engel, ¿sabían ustedes que los países que tienen menos niveles de corrupción en el mundo son los que también tienen a su vez los menos mecanismos de control y sanción? ¿Sí? Eso se llama cultura moral. Y ningún gobierno ha hecho nada por fomentar una cultura moral. Pero yo he dado razones. Es porque la dimensión moral de la vida de chilenos y chilenas siempre estuvo en manos de una dimensión religiosa. Pero cuando la Iglesia Católica comienza a perder autoridad en la sociedad chilena, ya lo decía el cardenal Oviedo, la escuchen, pero no la obedecen. Cuando empieza a perder esta vigencia, esta adhesión por parte de las personas, entonces, ¿qué hacemos? Aquí tengo que, yo decía una autocrítica, porque la pregunta, bueno, ¿y quién lleva a cabo esto? Yo creo sinceramente que aquellos que se forman en el ámbito de la filosofía, pero tengo que decir que hasta ahora la filosofía, como ça, digamos, en las facultades de filosofía en Chile. ¿Sí? Alguien toma un curso de filosofía, de ética y estudia Aristóteles, o estudia a los autores que les gusta al profesor o a la profesora. ¿Ok? Con esto, gravemente, se pierde de vista que los procesos de aprendizaje ético están condicionados sociohistórica, cultural y geográficamente. Aristóteles es un viejo del siglo IV antes de Cristo. ¿Ok? Por lo tanto, la pregunta que hay que hacer es, la reflexión ética que hizo este viejo Aristóteles en el siglo IV, ¿qué podría estar vigente para nosotros hoy que somos personas del 2020, del siglo XXI? Fíjate la reflexión. ¿Sí? Yo enseño, y tengo que decirlo, yo no enseño ética en filosofía, yo enseño en ingeniería, en construcción civil, en arquitectura. Por lo tanto, lo que nos importa ahí no es el pensamiento ético de Aristóteles y tal, y al final del curso el estudiante va a decir, ¿esta cuestión para qué me sirvió? Digamos. No, la pregunta es bien pedagógica. ¿Qué podemos aprender del viejo Aristóteles, que es del siglo IV antes de Cristo? ¿Qué podemos aprender del viejo Kant, que es del siglo XVIII? Yo he hablado ahora, y no he mencionado a ningún filósofo, pero les aseguro que debajo está Aristóteles, está Kant, está Rawls, está Nussbaum, está un economista, Amartya Sen, etc. Y no he mencionado a ninguno. ¿Sí? La pregunta es también, ¿qué están haciendo las universidades para que esta revolución ética, esta nueva cultura moral también sea posible? Y también están al debe. Muchas gracias, Mauricio. Tengo otras 3 preguntas más, si pudiese responderlas. En primer lugar, hilvanando un poco lo que tú comentabas de esta, entre comillas, responsabilidad por parte del ámbito político, tú mencionabas ahí que también hay una responsabilidad, por así decirlo, hacia la sociedad, y vemos cómo en este contexto, después de todas las cosas que han pasado, uno puede ver en los medios de comunicación cómo se acusa una suerte de despertar social que sale de esta modorra para reclamar y hacer consignas en el fondo que apuntan hacia un modo de ver y vivir la ciudad de una manera más ética. Y en ese sentido, la pregunta de Víctor Gálvez tiene bastante sentido. ¿Cómo tendría que evolucionar entonces la sociedad chilena para que sea mejor en términos éticos? Es decir, ¿qué acciones debería tomar para que evolucione la sociedad, para que sea mejores en términos como políticas públicas, cambios personales, entre otras cosas?
Después, por otra parte, también está Cristian Reyes, que te pregunta, ya desde el ámbito de la persona, cómo una persona con bajo nivel cultural, desde el punto de vista ético, digo, tiene menos responsabilidad moral si comete un mal acto o en comparación a alguien que tiene mayor capital cultural o mayor poder adquisitivo socioeconómico. Y finalmente, Stroncio sí dice, ¿qué valor tendría la generación de una nueva constitución para fundar un nuevo pacto ético, según tu apreciación? Ok. A ver, la primera pregunta, Víctor, ¿no? Yo creo que ya respondí a esa pregunta antes, ¿ya? Eh, 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 a ver, yo no tengo la varita mágica, digamos, no, eso no existe, y en ética menos todavía. Eh, eh, sí creo, este es el punto, que em, una revolución ética, una cultura, una renovación o un cambio, una transformación de la cultura moral en Chile va a requerir de un trabajo de todos, ¿ya? Eso no solamente tiene que ver con el Estado. Yo creo que en este aspecto yo he nombrado el Estado y he nombrado el sistema educativo, pero no tiene que ver solo con el Estado, ¿ya? Este lenguaje estatista, ¿no? Estado, 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 Estado. No, el Estado cumple un papel importante, pero los ciudadanos, los distintos grupos de interés de la sociedad civil, donde incluyo a las iglesias, las comunidades religiosas, los empresarios, etcétera, etcétera, ahí está en ese marco de los colegios profesionales, ¿ya? Etcétera, etcétera, ya. Todos tenemos que ser corresponsables de este nuevo diseño ético. Todos, todos, todos. Y esto comienza, fíjate tú, porque habla de las acciones cotidianas. Víctor, esto comienza por lo que yo llamo la justicia próxima. ¿Ya? La justicia próxima es el radio, el radio, el radio. Bueno, ¿con quién te relacionas tú? ¿Ya? Y procuras en esos contextos de justicia próxima. ¿Procuras efectivamente la justicia? A lo mejor no, o quizás sí, no lo sé. Pero sí necesitamos esa justicia próxima, esa justicia en un radio más estrecho, ¿ya? El que no vuelve la vista atrás, perdóname, pero es como la parábola del buen samaritano, ¿ok? Esa justicia próxima. Los otros invisibilizaron al que estaba botado en el camino. Lo que hizo el samaritano fue no hacerse el ciego. Pudo mirar el rostro, el sufrimiento, la vulnerabilidad, el desvalimiento del otro. Y en esa interacción, descubrir que representaba un bien inmenso. Pero es en esa relación. Por eso, justicia próxima. Luego, la pregunta de Cristian, muy interesante, Cristian, tu pregunta, es muy interesante. Yo creo que las dinámicas de estigmatización en Chile están demasiado ancladas en nuestra cultura. Se pueden ver en la televisión, se pueden ver en Twitter, se pueden ver en todas partes. Yo creo que esta es una mala cosa. Pero tú hablas muy bien. Yo creo que es lamentable que mucha gente que ha tenido el privilegio, como yo, de estudiar en las mejores universidades de este país, estudiar en el extranjero, que tengamos una mirada tan, a veces, perdóname la expresión, tan falta de humanidad. La estigmatización de delincuencia, terrorismo, vandalismo, etcétera, y no entender que cada persona es hija de su propia historia. ¿Cómo, qué hacer ante un mundo que no te escucha? ¿Qué hacer? Lo de Lisette, lo de Lisette, lo de Lisette. Eso es sencillamente lo del Sename. ¿Y quién tiene la responsabilidad? ¿Vamos a culpar a los niños del Sename que son una tracalada de criminales, portoneros, etcétera? Lamentablemente la estigmatización, la criminalización, etcétera, del otro, sin comprender su trayectoria histórica, que no la justifica, tú lo has dicho extraordinariamente bien. Nadie está diciendo, no, destruyan todo nomás. Nadie está diciendo, no, si no tienen culpa. No, no, tú lo has dicho extraordinariamente bien. Hay sin duda una responsabilidad moral
menor. Quienes más tienen la responsabilidad son aquellos que hemos tenido una mejor fortuna en la lotería natural. No he mencionado, lo tengo que decir, pero he dicho lo que he dicho pensando en Rawls, por ejemplo. Hay una lotería natural en el punto de partida que desbarata toda nuestra lógica de meritocracia que hemos inventado en este país, porque en realidad si yo corro con Usain Bolt, tenemos la misma línea de partida, pero te diré que Usain Bolt me va a sacar la mugre en los 100 metros planos. Tenemos el mismo punto de partida, pero vaya que tenemos diferencias insalvables. Lo mismo ocurre en Chile. Por lo creo que nosotros tenemos mayor responsabilidad moral, ¿ya? En ese sentido. Luego, la última pregunta, y aquí soy sumamente breve, porque si entro en el tema de la Constitución, sí que ya aquí terminamos mañana. Yo creo que la cuestión es... perdón, ¿quién hizo esta pregunta? Es que no lo anoté, perdón. ¿El nombre? Se hace llamar Stroncio Zinc. Bueno, es Estoncio. Yo creo que la pregunta es al revés. ¿Ok? La pregunta es al revés. Esto no ha aparecido ni por si acaso en los medios de comunicación, les importa un comino, digamos. ¿Por qué? Porque durante todas estas décadas ha sido la política y la economía, las lógicas del poder y las lógicas de la riqueza, las que han llevado la batuta, ¿ya? En el campo público, siempre. La ética importaba un comino, ¿ya? Por eso es que le gusta tanto la expresión agenda valórica. ¿Ok? ¿Cuál es el punto? El punto es al revés. La pregunta es, ¿y qué ética, qué mínimos de justicia, como principios básicos compartimos como sociedad, chilenas y chilenos, que le den un fundamento y un horizonte, una brújula a nuestro acuerdo de una nueva constitución? ¿Cuál es esa ética? ¿Estamos de acuerdo en que la dignidad sea el primer principio irrenunciable? ¿Estamos de acuerdo en que los derechos humanos inalienables que van aparejados a esa dignidad sean irrenunciables? Y que la garantía de esos derechos no sea responsabilidad del Estado, sea del Estado y de una sociedad que se siente, que se experimenta a sí mismo en interdependencia. Así que la cuestión es previa. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué ética compartida, común, qué criterios de justicia compartimos chilenas y chilenos en Chile? Perdón, chilenas y chilenos. Ahí fui redundante. Ya me estoy confundiendo, Francisco, con tanta... Está bien, mira, aquí vamos a dar la última pregunta. Yo sé, han llegado bastantes comentarios, bastantes consultas, Ya pero me en imagino, me virtud del imagino. tiempo, Pero eh, Francisco, me alegro. Yo ya entiendo que mi síntesis puede ser provocativa, pero quiero decirle a la gente que yo me alegro. Yo espero que ahora venga, esta es la previa, y venga el telecarrete, ¿eh? Y conversen sobre esto, discutan sobre esto, planteen sus propios puntos de vista, pregúntense hasta dónde también tienen elementos para hablar sobre estos temas, para abordar desde la perspectiva de la justicia, de la dignidad, de los derechos, etc. Está bien, que discutan, me encanta, me parece estupendo. Yo no estoy aquí sacando la verdad, no, yo dije desde el principio, es una interpretación de tantas disponibles que pueden haber. Ahora, no súper. todas las interpretaciones dan lo mismo, ¿eh? Al final del día hay que argumentar y hay que dar razón de cada una de esas posiciones. Pero bueno. Desde luego, y eso es lo que fundamenta este tipo de instancias que se den en la Universidad Católica. Mauricio, la última consulta, y te la hace un tocayo. Mauricio Soto dice, ¿qué nos puede salvar en estos tiempos apocalípticos? ¿Cuál crees que es el rol de las virtudes públicas, como la solidaridad, por ejemplo, como lo plantea Victoria Camps, en el rol de nosotros, los ciudadanos, en entrar de ayudar en algo a la deslavada justicia nuestra? Y antes de que contestes, esta última pregunta, invito ya a todas las personas que están escuchando a que puedan contestar la encuesta que tenemos a ustedes, que ya está apareciendo en el chat, donde nos puedan dar sus apreciaciones sobre esta actividad para poder utilizar ese feedback y mejorar las experiencias para las futuras charlas, actividades y conversatorios que estamos desarrollando. Eh,
Perdón, ¿cuál era la pregunta, Francisco? Te estaba No te escuchando y me preocupes, fue. no te preocupes. Mauricio Soto consulta, ¿qué nos puede salvar en estos tiempos apocalípticos? ¿Cuál crees que es el rol de las virtudes públicas, como la solidaridad, por ejemplo, como lo plantea Victoria Camps, en el rol de nosotros, los ciudadanos, en entrar a Sí. ayudar en algo de la baja justicia nuestra? Vaya, buena pregunta, pero voy a ser breve porque ya sé que la gente está un poco cansada de escucharme y yo también y quieren irse a pasarla bien un rato. Mauricio Tocayo, oye, buena pregunta. ¿Sabes que Victoria Camps fue la presidenta de mi tribunal de tesis doctoral? Me encanta Victoria. Aquí hay que reconocer un papel extraordinario de las mujeres en la filosofía moral y política contemporánea. Bueno, yo me doctoré con Adela Cortina. Un papel extraordinario de las mujeres en el ámbito de la filosofía moral y política. Aconsejo que las lean, Adela Cortina, Victoria Camps, que nombra Mauricio Soto. Siguiendo nuestro propio recorrido, Mauricio, voy a ser muy breve. El problema que tenemos, Mauricio, es que el mercado, aquí no estoy yo en contra del mercado, quiero aclararlo de inmediato, porque ya otra vez van a empezar que soy un quizás qué cosa. No, yo estoy a favor del libre mercado. Fíjate lo que estoy diciendo, a favor del libre mercado, o como diría Adela, de un mercado de tinte social. Yo no creo que exista en Chile. El otro día yo escuché a un personero político diciendo el Estado, la economía social de mercado. Eso no existe en Chile. Yo voy a explicarte por qué, al menos brevemente y en la interpretación que hago. El problema no es el libre mercado, el demonio no es el mercado, ¿ok? Un libre mercado, para poder intercambiar bienes y servicios requerimos ser libres, ¿ok? O sea, yo libre de comprar, tú libre de vender, etc. Así que la libertad en el mercado, entendido como un intercambio, etc., no es el problema. El problema que tenemos como sociedad es más bien que tenemos que tomar la decisión de qué tipo de bienes tienen un precio y por lo tanto pueden estar en el mercado y en el libre juego, y qué tipo de bienes no vamos a permitir como sociedad, no vamos a aceptar como sociedad que estén en el mercado, que tengan un precio. Por si acaso lo que estoy diciendo, para que no diga, por si acaso lo que estoy diciendo lo dice claramente el Papa Juan Pablo II en la encíclica Social Centesimus Annus. Hay bienes que tienen un precio y por lo tanto se pueden vender, y hay otros tipos de bienes que no se pueden vender. Tienen que darse al hombre porque es hombre, al ser humano porque sencillamente es ser humano. Fíjate, ¿cuál es el problema? Y aquí respondo directamente. El problema es grave, Mauricio. El problema es grave porque el mercado no es inocuo, no es solamente una cuestión económica, también trae consigo dimensiones culturales. Y tengo que lamentar que las y los chilenos paulatinamente desde la década del 90 empezaron a entrar en este juego del mercado, empezaron a aumentar el consumo, tuvieron ingreso a créditos, ¿ya? Tuvieron la tasa de endeudamiento. La tasa de endeudamiento en Chile es brutal, brutal, ¿sí? No tengo para qué decirlo, etcétera. Lo cual no da espacio a la solidaridad, fíjate. No da espacio a que seamos corresponsables o podamos sentir siquiera corresponsabilidad con respecto a los demás. En una dinámica intergeneracional, éticamente intergeneracional, fíjate tú, éticamente, una ética intergeneracional. Yo, que soy en plenitud de facultades, soy productivo, etcétera, etcétera, ¿ya? Puedo contribuir grandemente a aquellos que ya cumplieron su ciclo de vida, ¿ya? Y que hoy ya viven de unas pensiones que son, en muchos casos, ni siquiera alcanza para vivir a la altura de su dignidad. ¿Ok? Pero luego yo ya seré anciano y también entraré en esa lista, con lo cual vendrá otra generación y a ver si se hace cargo de mí, digamos que ya aporté lo mío, pero ya no puedo más, digamos. ¿Ok? Y cargaré con enfermedad, etc. Fíjate que es muy difícil lograr esta solidaridad, esta justicia intergeneracional en una sociedad que está culturalmente formateada por las claves mercantiles. Muy difícil. Un ejemplo, y con esto termino, un simple ejemplo. En las reivindicaciones de la educación se habla de educación gratis. Perdóname, pero desde el punto de vista de la ética, me imagino que desde otros puntos disciplinares igual, pero desde el punto de vista de la ética, ¿hay alguna política pública que sea gratis?
Ya, garanticemos el derecho a la educación para todos, con lo cual yo estoy de acuerdo, ¿eh? Mi pregunta es, ¿cómo se financian las políticas públicas? ¿Ok? La única manera es que, si es que no nos embarcamos en un camino de corresponsabilidad solidaria, de justicia intergeneracional, sencillamente eso no sea posible. El problema es que estamos formateados con claves mercantiles y por eso hablamos de una educación gratis, en clave mercantil. O tiene precio o es gratis, cuando en realidad estoy reclamando un derecho humano fundamental. Complejo. Bueno, muchísimas Francisco, gracias, Mauricio. En verdad, muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras, para poder compartir con nosotros tus reflexiones sobre la ética en estos tiempos tan convulsionados y tan complejos que nos toca vivir. Todos ustedes que están en momentos viendo, les hago y le agradecemos en nombre del Instituto de Filosofía de la Universidad Católica su participación. Desde ya les invitamos a estar pendientes de nuevas actividades que estaremos haciendo la próxima semana, como la charla del profesor Eduardo Fermandoa, que va a ser el 19 de junio, que se llama ¿Y qué es todo esto? Sobre el sentido de nuestras vidas en tiempos de pandemia. ¿Ya? Y también la charla que va a dar el profesor Enrique Muñoz, sobre migración y pandemia. Así que desde ya están todos invitados a estar pendientes de nuestras redes y de las actividades que estemos desarrollando. También en el chat les recordamos, si no lo han hecho, si pueden contestar la encuesta de esta actividad para nosotros poder utilizar ese feedback. Nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo. gracias a ti, Francisco, y a toda la gente que tuvo la paciencia. Nos vemos. Luego. Muchas gracias, Mauricio. Adiós. Hasta luego. Chao. ¿Cómo te saco acá, peladito? Cruz. Ahí se fue, pelado, feo. ¿Qué pareció la charla? Interesante me pareció. Te pareció interesante, pero Que se agregó algunos hechos pero empíricos, nada. pero en general, como un relato Mario, te escuchamos todos. subjetivo y de opinión.